que llega hasta nuestros pulmones y sabemos, Señor, que es tu presencia divina la que nos sigue sosteniendo en todo tiempo. Agradecemos, Dios, por tus cuidados. Agradecemos, Señor, por todo lo que nos has permitido hoy laborar. Agradecemos, Dios, por las personas con quien hemos compartido, por las personas con quien podemos, oh Dios, tener un momento de reflexión, tanto de lo tuyo como también de las cosas que tú permites, Dios, que han de ser de bendición a nuestra vida. Oramos dándote gracias, Dios, porque estás visitando en este mismo instante a cada uno de nuestros hermanos que se encuentra enfermo en sus hogares. Oro por ello, Dios, para que tu palabra santa halle cabida en sus corazones y tu Espíritu Divino les recuerde las promesas dadas por ti. Y sabemos, Dios, que ninguna enfermedad tiene poder ni autoridad sobre la vida de ellos. Por eso todo lo que está perturbando, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradezco, Dios, por el pueblo que viene de camino hacia este lugar. Gracias por el sentir que has colocado en cada corazón para que tu iglesia llegue, Señor, para ser edificada a través de tu palabra y todo lo que tienes para darnos en esta noche. Agradecemos también, Dios, por este equipo de trabajo, Dios del cielo, cada uno de los que se han unido, Dios, con propósitos especiales, Padre bueno, para agradarte a ti, Señor. Dios, sabemos que tu palabra nos enseña que el pecado nos separa, Dios, de tu presencia. Por eso sabemos que hemos fallado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. En las muchas palabras hay pecado, Dios del cielo, y tenemos tantas cosas todavía en nuestra vida, Dios, en lo cual te desagradamos. Pedimos, Señor, que una vez más, por misericordia, tú perdones todos nuestros pecados, Dios. Que tú, Señor eterno de la gloria, nos lleves, Señor, cada día a reflexionar y que la palabra que nos enseña nos lleve a ser limpios para poderte agradar a ti. Gracias por la bendita presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque sigues obrando de una manera especial. Padre, este servicio es para la gloria de tu nombre santo. Es para la gloria tuya. Estamos reunidos, Dios, porque anhelamos adorarte, anhelamos glorificarte, anhelamos ser edificados con lo que tú nos mandas hoy. Por eso ni el brujo, ni el hechicero, ni ninguna cosa inmunda tiene poder ni autoridad contra nuestra vida. Tu palabra dice que los malos no se levantan en la congregación de los justos. Y hay una iglesia que es justa por la sangre de Jesús que nos limpió. Gracias por cada momento vivido hoy. Quizá han habido circunstancias, Dios, que nos desaniman, que nos desalientan y que nos llevan hasta pensar que tú no estás con nosotros. Pero Dios, sabemos que tú estás presente en cada una de estas cosas, que no nos dejas, que no nos desamparas, sino que siempre estás para ayudarnos, que siempre está tu Espíritu para guiarnos. Que tú pides de nosotros un corazón contrito, humillado, para que podamos entender cada uno de tus propósitos. Te damos muchas gracias, bendito Señor, porque hay personas, Dios, que tienes en oración a nuestro favor. Por eso, Señor, gracias por esas vidas, por esas columnas de oración. Gracias por aquellas vidas, Señor, que oran por el ministerio y que nos siguen, Dios, bendiciendo con cada una de estas oraciones que llegan delante de tu presencia. Gracias te damos por este sector donde tú nos permites estar ubicados. Y muchas gracias, Dios, porque de ánimo voluntario hemos podido llegar hasta este lugar. Gracias por la salud, gracias por las fuerzas, gracias por el sentir que nos das de querer como el hacer de ánimo voluntario en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por el hogar, por la familia. Muchas gracias, Señor, por cada sitio donde tu pueblo se congrega, Dios, con un propósito maravilloso de poderte adorar a ti. Gracias, Padre bueno de la gloria, porque aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque en ti podemos estar confiados y seguros en que la protección tuya no desmaya, que tu brazo no se ha cortado para bendecirnos y para hacer grande en nuestra vida tu presencia santa. Muchas gracias también, poderoso Dios de Israel, porque tú nos recuerdas que torre fuerte eres tú, Señor, que delante de ti vamos ya Él y delante de tu presencia hallamos respuesta, Señor. Muchas gracias, poderoso Jesús. Gracias, bendito Espíritu Santo, por todo lo que tú tienes de hacer. Hoy te bendecimos, Dios. Hoy queremos, Señor, exaltar tu grandeza. Dios, gracias por despejar el camino, Dios, de todas las personas que vienen hacia este lugar. Gracias, Señor, porque tú aligeras los pasos de cada uno de ellos. Sea exaltado, sea bendecido, sea glorificado tu nombre maravilloso.
Y aquí, Dios, que este servicio es para la gloria de tu precioso nombre, mi Señor. Gracias. Dios, la honra a ti, Jesús. Gracias por permitirnos venir a cantar a tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres real en nuestra vida y en nuestro ser. Hoy nos encontramos con el propósito de reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Invocamos tu presencia sobre este lugar, Señor, y te decimos gracias porque tú peleas nuestras victorias junto con nosotros, tú peleas nuestras batallas, Señor, y tú ya te das la victoria, Señor, y por eso confesamos vida y vida en abundancia, Señor. Nos gozamos en tu victoria, Jesús. Por nosotros, Cristo la
grande y grande es, porque tú ya nos has dado la victoria a nosotros, tu iglesia. Por eso venimos en esta noche a este lugar con júbilo en nuestro corazón, sabiendo lo que dice tu palabra, que podremos sembrar con lágrimas, pero con regocijo recogeremos, Señor.
Cristo, Hijo de Dios. Gracias por estar con nosotros y en nosotros. Gracias por permanecer fiel. Hoy queremos levantar, Señor, donde estamos nuestras manos a ti y decirte, Señor, gracias. Y si juntos, iglesia, podemos elevar esta canción y decirle gracias, Señor. A veces podríamos preguntar gracias porque el más grande agradecimiento, Señor, es porque aún, Señor, en medio de la tormenta podemos saber que tú eres real. Aún en medio del dolor podemos saber que tú permaneces y sigues siendo fiel. Hoy levantamos a ti nuestras voces en adoración. Gracias, Señor. Salvación.
Te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu bondad infinita, por tu gracia, por todo lo que tú sigues haciendo con nosotros. Dios, te adoramos. Gracias por escuchar nuestro clamor, por escuchar la ofrenda que hemos traído de adoración para ti en esta noche. Gracias por estar en nosotros. Gracias, mi Dios. Podemos tener vida porque tú eres esa vida hermosa. Dios, aquí estamos agradeciendo por todo. Y en esta noche queremos que hables de manera especial a nuestra vida, como siempre tú lo haces, mi Señor. Hemos venido para traer también ofrenda para ti, no solamente de nuestra adoración, sino también de lo que tú nos has enseñado que debemos hacer. Gracias, Jesús. Amén. En Génesis capítulo 22 encontramos la historia de Abraham, una historia que todos conocemos, Abraham e Isaac. Y me llama mucho la atención que Abraham durante muchos años había estado esperando una bendición, que era su hijo Isaac. Así como usted y yo durante mucho tiempo hemos estado esperando una bendición. Pero Dios le dijo a él: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y durante los versículos siguientes encontramos la historia, y me llama mucho la atención la actitud que tuvo Abraham, porque a pesar de que era su único hijo, su amor, él en ningún momento dudó. Pero ustedes se imaginan entonces entrar nosotros en el proceso cuando Dios nos dice que ofrezcamos algo para ver sus bendiciones y nosotros constantemente dudamos. Y el versículo 17 me llama la atención ya cuando pasa todo este episodio y dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, cuando hablamos de ofrenda, no hablamos solamente de esa parte económica, sino también esa ofrenda que nosotros traemos a Dios. ¿Qué sacrificio o qué estamos dejando nosotros para ver la bendición? Porque constantemente decimos: Señor, quiero esto, mira mi situación, me hace falta esto, Señor, necesito cubrir esta deuda. Pero entonces, ¿cuál ha sido nuestra actitud referente a esto? ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Él, sin importar que era su único y amado hijo, lo presentó delante de Dios, pero Dios después que permitió que él tuviera su bendición, era un cabro, y Dios lo llevó hasta el punto. Él mide nuestro corazón. ¿Hasta qué punto puede el Señor medir en este momento nuestro corazón? Señor, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has bendecido todas nuestras alacenas, has bendecido nuestra vida, Señor. Gracias porque en medio de tu pueblo, Señor, aunque pueda haber necesidad, Señor, nunca está la escasez, porque tú nos suples a diario, Señor. Dios, queremos tomar las promesas que están en tu palabra, pero sobre todo poder ofrendarte desde el fondo de nuestro corazón con una actitud que para ti sea como olor fragante. Gracias, Señor, por esas fuentes de trabajo que tú permites. Gracias, Dios, porque tú suples nuestra necesidad. Tú conoces de qué tenemos necesidad, y así como tú vistes a los lirios del campo, como tú te encargas, Señor, de alimentar a aquellos pajaritos que están, Señor, también te encargas de nuestras necesidades, y cuánto más de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos permites entender que en esta vida no solamente es importante el vestido y la comida, Señor, sino también es saber que tú nos permites disfrutar más allá esas partes de esta vida, poder disfrutar tu creación y las personas que pones a nuestro lado. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Amén. Los invito a que puedan pasar y depositar sus ofrendas. Puedo nada temer, mas tú
Muchas gracias, Jesús. Gracias por esa bendita presencia que acompaña nuestra vida en todo momento. Gracias por lo que tienes de darnos en esta noche. Agradecemos tus cuidados, tu consejo. Agradecemos, Dios, tu palabra. Agradecemos ese alimento que tú nos das, bendito Señor. Te glorificamos, bendito Padre. Agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da en esta noche y en el nombre de Jesucristo saludando esta hermosa iglesia, cada una de sus vidas. También cada persona que está conectada a través de las redes sociales, Dios los bendiga ricamente. Hoy continuamos siendo edificados por la palabra del Señor. Damos también la bienvenida a cada persona que nos está visitando por primera vez. En RB hay un lugar para cada uno de ustedes y no es una congregación más, es una familia en Dios. Tenemos nuestro amado pastor Andrés, quien nos está acompañando estos miércoles dándonos enseñanza de la palabra. Recuerden que ellos estaban pastoreando junto con su esposa, con su niña también allí en el barrio Quirigua. Pero es una bendición que esté con nosotros en esta noche. Dios me los bendiga. Pastor, bienvenido. Dios los bendiga. Muchos estaban con miedo para venir hoy porque no habían hecho la tarea. Bueno, pero a propósito, si hicieron la tarea, ¿sí pudieron hacer la tarea? O más o menos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Estábamos viendo el método devocional de estudio, estamos mirando métodos para estudiar la Biblia, estamos tratando de que usted pueda tener pues algunas herramientas para que cuando usted esté en su casa pueda estudiar mejor la palabra de Dios. Entonces, pues, ténganos paciencia los que hoy nos visitan por primera vez o que vienen pocos días en la iglesia, porque hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Entonces vamos a estudiar un poquito, porque pues nosotros creemos que la Biblia pues, es la palabra de Dios. Entonces, si Dios habla por medio de la Biblia, necesitamos estudiar y conocer lo que Dios tiene que hablarnos a nosotros, ¿cierto? O sea, necesitamos escuchar a Dios hablar. Por esa razón necesitamos tener alguna metodología, algo que nos ayude a entender mejor lo que la palabra de Dios enseña, dice y cómo nos orienta a Dios. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto al método anterior. Estábamos hablando estamos hablando sobre métodos de estudio bíblico. ¿Cuáles son los métodos que existen o que algunas personas han desarrollado para poder estudiar mejor la Biblia? Y el primero que vimos fue el método devocional. ¿Cómo estudiar la Biblia con el método devocional? Y eso ya lo vimos hace 8 días. Había una tareita, no sé si alguien tuvo alguna dificultad, alguna situación, pero ¿todos la trajeron? Levanten la mano los que tienen ya desarrollada el método devocional. 1, 2, 3. Bueno, muy bien. Bueno, los que vinieron hace 8 días, pues teníamos esa tarea. Y hoy vamos a seguir avanzando a un nuevo método, que es el método de estudio biográfico. Estudiar la Biblia por medio de biografías. Yo les aclaro que este método les sirve a los que están predicando, a los que hacen sermones. Pues en general todos los métodos de estudio les sirve para que puedan tener material para predicar, les sirve. Entonces, yo quisiera que Edwin me hiciera el favor de repartir las hojitas y las trajo. Es la segunda vez que nos hace el favor. Yo iba a decir que ya no fuera más Edwin, pero él de una vez se me adelantó y dijo, no, yo, aquí estoy, heme aquí. Entonces yo le permití ese.
Hoy vamos más a trabajar, ¿sí? La idea de este momento que vamos a estar acá no es que yo les voy a predicar algo, no, ustedes van a hacer algo esta noche, ¿sí? No es tanto que yo voy a hacer un sermón o les voy a dar una enseñanza, ustedes van a desarrollar el estudio. Si alguien no tiene esfero, trate de escribir con el dedo. No mentiras, que alguien le preste por ahí un esferito, un lapicero. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo sencillo, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo sencillo para que usted me entienda. Primero, el método biográfico se trata de estudiar biografías de hombres o mujeres de la Biblia. Sencillamente eso. Vamos a estudiar las biografías de los hombres o mujeres o personajes que aparecen en la Biblia. O sea, vamos a tratar de buscar los aspectos o los atributos positivos o negativos que tenga algún personaje bíblico, ¿sí? Mencionen algún personaje bíblico que se acuerden, a ver. Esther, ¿qué más? David, Daniel, Gedeón, Moisés, Abraham, Pablo, Pedro, Job, Nimrod, mentira, no, ese está, pero va a ser más complicado. Pero todas las personas que aparecen en la Biblia tienen generalmente una historia, y esas historias nos dejan a nosotros grandes enseñanzas. Yo cuando me acuerdo, por ejemplo, de David, yo pienso, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre guerrero, valiente, pero también muy débil, y se reflejan en las historias de él todas las debilidades, pecados que cometió, pero también todas las hazañas que hizo, y eso me genera a mí una reflexión. Por ejemplo, Salomón, un hombre con una gran sabiduría, tenía muchas mujeres, ¿sí? Muchas mujeres, pero al fin y al cabo era un hombre muy sabio y que de una u otra manera podemos aprender de la vida de Sansón, digo de Salomón. Es que se me enreda, empieza por sa y termina en on, ¿sí? Es casi igual. Pero cuando uno se acuerda, por ejemplo, de Isaías, un hombre que vio a Dios, una visión de Dios y transformó su vida, ¿sí? Que era dependiente de un rey, pero que dejó de depender de un rey humano para depender de Dios como su rey. Así podemos seguir mencionando muchas historias de personajes de la Biblia que hoy en día nos dejan enseñanzas, pero si nosotros sabemos hacer un estudio biográfico. Entonces, hay que investigar en el estudio biográfico qué fue lo que hizo que un individuo o una persona tuviera éxito o fracaso en su vida. Con el estudio bíblico y biográfico se intenta conocer enteramente la vida interior de la persona que se está estudiando. Hay que tratar de pensar y sentir como el personaje que se estudia para que se pueda tener una experiencia transformadora. Hay que tratar de pensar como el personaje, sentir como el personaje. Todos los métodos están relacionados unos con otros. Dijimos que el método devocional, en el método devocional que tenemos que tratar de meternos en la historia, tratar de preguntarnos, aplicárnoslo. Igual, ese método devocional hay que aplicarlo a todos los demás métodos de estudio bíblico, ¿sí? Entonces, el método biográfico hay que mirarlo también a la luz del método devocional. O sea, hay que tratar de meternos en el, digamos así una palabra bien fea, en el cuero de los personajes, ¿sí? En los zapatos de los personajes, para que eso pueda hablar más a nuestra vida, para que podamos sacar mejores conclusiones de nuestro estudio. Hay que tratar de aplicar siempre, todo, también la biografía es para aplicarla. La aplicación ocurre cuando examinamos nuestra propia vida a la luz de lo que le ocurrió a esa persona. Y hay que orar para ser fortalecidos en los puntos débiles en que nos podemos identificar con el personaje que estamos estudiando. O sea que cuando nosotros estamos estudiando un personaje podemos mirar en qué yo me identifico con ese personaje, qué cosas yo he hecho también que él hizo, qué cosas positivas yo hago que él también está haciendo, qué cosas negativas yo he hecho que él está haciendo, para poder orar por eso, para que nosotros podamos fortalecernos más. La Biblia está entonces llena de personajes. Por ejemplo, en el Génesis aparecen, no más en el Génesis, aparecen 4 personajes importantes que son Adán, es uno,
Noé, otro personaje, Abraham, Isaac, Jacob, José. Uno podría tomar cualquiera de esos personajes en el Génesis para hacer un estudio biográfico y poder hacer la aplicación que estamos queriendo tener. Y el apóstol Pablo nos dijo en dos textos importantes por qué debemos hacer ese tipo de estudios. El primero está en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que ella recibimos tengamos esperanza. O sea, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para que nosotros tengamos una instrucción, seamos instruidos. También dice en 1 Corintios 10, 11, dice: todo esto les pasó a la gente del Antiguo Testamento, todo esto les pasó como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. En otras palabras, las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para que nosotros las miremos como un ejemplo y las podamos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Entonces, hay que tomar las historias del Antiguo Testamento como un ejemplo que nosotros debemos o imitar o no imitar, definitivamente. La Biblia menciona los detalles mayores y menores, más o menos, de unas 3.000 personas. O sea, que hay más de 3.000 personas que en la Biblia en las que se les narra algún aspecto de su vida, de su biografía. Más de 3.000. O sea que ese método de estudio nos sirve para estudiar muchísimo la Biblia, muchísimo. Y para comprender mejor la dinámica entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque son dos testamentos diferentes. El Nuevo Testamento es un libro de instrucción. Generalmente el Nuevo Testamento es un libro de instrucción, nos instruye. Mientras que el Antiguo Testamento es un libro de ilustración, ilustra. Martín Lutero decía que el Antiguo Testamento es la anunciación, anuncia el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Si usted va a empezar a leer la Biblia por primera vez, por favor, no inicie con el Antiguo Testamento. Se va a confundir. Si usted inicia por primera vez a leer la Biblia, empiece con los Evangelios. Vale la pena leer la Biblia. Mucha gente critica y habla de muchas cosas de la Biblia sin haberlo leído. Es como yo ponerme a hablar del Quijote de la Mancha si yo jamás lo leí, ¿sí? No puedo hacerle una crítica al Quijote sin leerla. Igualmente no puedo criticar ni hablar de nada de la Biblia sin haberla leído todavía primero. Hay que leerla y para eso estamos acá. Y hay un método que se llama el método biográfico. 4 herramientas que usted va a necesitar para hacer un estudio bíblico biográfico. Primera, una Biblia de estudio. Necesita una Biblia de estudio. En la Biblia de estudio le va a aparecer a usted los personajes de la Biblia y en los lugares en donde se encuentran, ¿sí? Las citas bíblicas donde se encuentran estos personajes. Segundo, una concordancia. La concordancia también aparece en los nombres y los textos en donde se encuentran esos personajes. Si usted no puede hacer un estudio biográfico sin saber en dónde están en la Biblia, para poderlos encontrar, por ejemplo, usted dice, yo quiero hacer un estudio sobre Abraham. Para saber en dónde se menciona Abraham en la Biblia, usted tiene que buscar en la concordancia la palabra Abraham y busca las citas en donde aparece ese personaje. Otra puede ser una Biblia con índice de tópicos. Hay unas Biblias que traen un índice temático porque están divididas por temas. En esas Biblias también es posible que usted haga un estudio de personajes de la Biblia. Y por último, un diccionario bíblico. En los diccionarios bíblicos también usted puede encontrar, como cualquier diccionario, busca por la A, Abraham, y va a encontrar el significado del nombre de Abraham, va a encontrar todo lo relacionado con ese personaje. Entonces, con estas herramientas usted va a poder hacer un método de estudio bíblico. Usted me dirá, pastor, es que yo no tengo esas herramientas. Yo ya les dije, no es que sea el pirata, pero si usted la quiere tener, no sino que me diga y yo se las envío. Yo las tengo. Diccionarios, tengo comentarios bíblicos, concordancias, todas las puede tener en PDF si usted no tiene la manera de conseguirlas físicamente. Porque en físico, estamos aquí nomás en estas 4
en estas 4 herramientas, estamos hablando de más de 400.000 pesos que usted tendría que invertir, más o menos. Y eso bajito, puede ser un poquito más. No es mucho y al mismo tiempo sí puede ser. Si no, usted puede conseguirlas en medio magnético, también las puede conseguir. De hecho, hay páginas en internet en donde usted encuentra comentarios. Por ejemplo, usted busca un versículo de la Biblia, Juan 3:16, usted lo busca y aparece una página especializada de la Biblia, ¿sí? Usted se mete en esas páginas y esas páginas tienen la Biblia en todas las versiones que quiera, en todos los idiomas que quiera. Usted encuentra también comentarios de ese texto, en varios comentarios bíblicos que comentan ese versículo en esa página de internet. O sea, por ejemplo, hay una página que se llama Bible Gateway. En esa página usted encuentra todo lo que quiera, incluso diccionarios bíblicos. O sea, hoy en día todo está, o sea, por eso no les estoy hablando de herramientas que no se puedan conseguir. Usted las puede tener en su casa, los que tienen acceso a internet y un computador. ¿Listo? No más. ¿Qué consejos les doy para un estudio bíblico biográfico? Primer consejo, empiece con un personaje bíblico sencillo. Un personaje bíblico fácil de estudiar. O sea, si usted escoge, por ejemplo, a Jesús, usted se le puede ir toda una vida estudiando sobre ese personaje, porque es el personaje más importante de la Biblia. Entonces, al principio no vamos a escoger a Jesús, ni al apóstol Pablo tampoco, porque el apóstol Pablo tiene todo más de más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él. Hacer un estudio biográfico del apóstol Pablo le va a tardar a usted muchísimo tiempo y en este momento lo que queremos es que usted aprenda a desarrollar el método y así se nos complicaría el método. Pero sí puedes empezar con personajes como Andrés, por ejemplo, apóstol, Bartolomé, por ejemplo, o María de Betania, otro personaje, ¿sí? Personajes como los que le acabo de mencionar son los personajes con los que usted podría iniciar su método de estudio bíblico biográfico. Segundo consejo, viva con la persona durante el transcurso de la investigación, o sea, vuélvase esa persona, piense en esa persona, estudie mucho esa persona, piense cómo sería esa persona viviendo ahora en este tiempo, cómo era ella en el tiempo en que vivía. Todo lo que tiene que ver con esa persona, investíguelo, póngase en sus zapatos, mire con sus ojos, piense como esa persona pensaba, o sea, vuélvase esa persona. Escuché el testimonio de un pastor que se dedicó toda la vida solamente a estudiar a Abraham y estudió durante años a Abraham. Y fue tanto lo que lo estudió que llegó a tener en su vida muchas de las características de Abraham. ¿Cuál es la característica más fuerte de Abraham? La fe, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia un personaje bíblico, pues la idea es cómo es ese personaje y cómo yo puedo alimentarme de ese personaje y estudiarlo hasta que yo pueda tratar de tener las características de él. Lea y relea todas las referencias bíblicas sobre esa persona todas las veces que usted pueda. Listo. Tercero, no confunda los personajes que tienen con el mismo nombre. Por ejemplo, hay varios Juanes en la Biblia, ¿sí? Uno es Juan el Bautista, por ejemplo, ¿sí? Otro es Juan el Apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan, ¿sí? Otro es Juan Marcos, que era un compañero de viaje inicialmente del apóstol Pablo. Entonces, cuando usted estudió Juan, no va a pensar que todos los Juanes que usted encuentra en la Biblia se refiere al mismo. Hay varios Juanes, pueden haber varios Juanes diferentes, no los vaya a confundir. Por ejemplo, Zacarías, ¿sabía usted que Zacarías tenía 30, se refiere a 30 hombres diferentes? O sea, hay 30 Zacarías en la Biblia. Por lo tanto, ojo si usted escoge a Zacarías, porque tiene que saber cuál de los 30 va a escoger, ¿sí? O, por ejemplo, Natán, hay 20 Natanes, entonces no todos los Natanes usted los va a escoger para estudiar. Santiago, hay 5 Santiagos, hay 5 Juanes, hay 8 Judas, por eso hay que tener cuidado con el Judas que usted escoja para estudiar, ¿sí? O sea, hay que saberlos diferenciar, ¿sí? Y se pueden diferenciar por el contexto. Hay que leer si usted busca en la concordancia Judas y lo encuentra en la carta de Judas, pues es ese Judas específico el que usted va a tratar de hacerle la biografía. Y si lo encuentra en otro que está en otros lugares, tenga cuidado que no vaya a ser
otro Judas, ¿sí? Entonces, a eso hay que tener cuidado. Cuarto, tenga cuidado con los varios nombres que pueden aplicársele a la misma persona. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿qué nombres tenía? Pedro, Simón y ¿cuál otro? Cefas. Entonces ahí dicen, no, es que yo estoy estudiando esa Cefas, yo no estoy estudiando a Pedro, no, es el mismo, es el mismo, ojo, ¿sí? O por ejemplo, es que estoy estudiando a Misael, a Azarías y a Ananías. Y alguien le podría decir, no, más bien usted está estudiando a Sadrach, Mesach y Abednego. Tienen nombres diferentes. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego son los tres personajes que estaban en el libro de Daniel, ¿sí? Y ellos tienen otros nombres también, que son Ananías, Misael y Azarías, que también se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, por eso tiene que mirar cuando diferentes nombres se aplican a la misma persona, para que no confunda, porque la idea es estudiar solo una persona nada más, y esa persona si tenga varios nombres no va a estudiarla, ¿sí? Ahora, el último consejo, que es un consejo que se aplica también para los predicadores o en general, ¿cuántos tienen en su casa? Pues bueno, puede ser que muy poquitos, pero si no con esta pregunta de pronto los animo. ¿Tienen un comentario bíblico en su casa? Levanten la mano los que lo tienen. Uy, felicitaciones, muy bien. Un comentario bíblico, hay varios comentarios bíblicos, hay muchos comentarios bíblicos. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a predicar, ¿sí? Usted va a predicar, por ejemplo, Juan 3:16, de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero predicar ese texto. Y sin haber orado, sin haber tratado de una vez yo mismo mirar qué dice ese versículo, me voy al comentario para mirar qué dice Juan 3:16, el comentario bíblico de Matthew Henry. Un comentario bíblico es un comentario de versículo por versículo de toda la Biblia. ¿Sí? Eso es un comentario bíblico. Se comenta versículo por versículo toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces eso es una ayuda muy fuerte porque pues, son exégetas o personas estudiosas que ya están plasmando el significado profundo. Ahora, no todos los comentarios son tan buenos, ¿no? Hay unos comentarios que son muy superficiales y son como devocionales. Pero hay otros comentarios que son más profundos y que le muestran a usted las posibles traducciones de ese versículo, las palabras difíciles de ese texto, en qué manuscritos estuvo, bueno, ya más técnicos. Pero el consejo para un método de estudio bíblico es no lea comentarios, ni diccionarios, ni lea nada antes de leer usted primero el texto y usted mismo, que el Espíritu Santo le muestre a usted ¿qué es lo que dice ese texto? ¿Sí me va a entender? Primero usted, enfréntese con el texto. ¿Por qué? Porque ahí usted va a entender literalmente lo que usted entiende, ¿sí? Sin que nadie le esté ayudando, sin que nadie le esté diciendo qué dice ahí. Algo Dios le va a hablar en ese versículo. Entonces cuando usted lo lea, diga, aquí, ¿qué dice? ¿Qué me está hablando Dios acá? ¿Qué entiendo yo? Eso es lo más importante, es el primer encuentro con el texto. Y usted no va a coger ningún comentario, ningún diccionario, sin antes leer primero y orar con ese versículo, como si estuviéramos haciendo el método devocional, ¿sí? Listo, antes, con esa introducción, ahora sí vamos a los 10 pasos del método biográfico. Primer paso, elija al personaje bíblico que quiere estudiar. Esta noche vamos a poner un ejemplo, ustedes ya tienen la hojita, y yo ya tengo acá un ejemplo. No es mío, no, es un ejemplo de alguien que desarrolló un método biográfico, el método biográfico, y vamos a escribir en esa hojita que tienen ahí de una vez el estudio de esta noche, y ya después usted va a desarrollar otro personaje, ¿sí? Esta noche vamos a estudiar a Esteban, en Hechos. Entonces, lo que vamos a elegir, ahorita pues ya es fácil porque ya lo tenemos listo, vamos a estudiar a Esteban, ¿sí? Esteban. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, en la hojita, bueno, en la hojita que les di, dice nombre, ¿cierto? Ahí van a escribir Esteban, ¿sí? Esteban. Entonces lo primero es seleccionar el personaje. ¿Qué personaje voy a estudiar yo en el método biográfico de estudio de la Biblia? Es Esteban, sí. Bueno, digamos que es Esteban ahora. En el caso que usted no sabe, pues usted piensa
o lee en la Biblia la posibilidad de personajes que aparecen que dan la posibilidad de hacerle un estudio biográfico, ¿sí? Como les dije ahorita, hay más del 3000, pero hay unos que se prestan más que otros, porque hay unos que no tienen tantos datos, ¿sí? Solo se mencionan y ya. Pero sí se puede pensar en un personaje después de que ustedes han leído generalmente la Biblia. ¿Tienes una pregunta? ¿No? Ah, bueno. Pensé que estaban levantando la mano. Bueno, bueno, entonces tenemos a Esteban. Pues como al principio ustedes no conocen muchos, tal vez muchos no conocen muchos personajes de la Biblia, yo les voy a dar ahorita un listado de personajes que pueden estudiar. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Podría empezar seleccionando alguno que tenga alguna debilidad que usted tenga. Dice, yo tengo esta habilidad y me relaciono con este personaje, voy a estudiarlo. Eso le puede ayudar mucho. O tiene una fortaleza que usted tenga. Este personaje me gusta por esta fortaleza que tiene, lo voy a estudiar. Escoja una persona cuya vida le dará alguna idea valiosa de cómo puede conformarse más a las normas de Dios para vivir y ser cada día más como Cristo. ¿Qué personaje me ayuda a mí a mejorar mi vida espiritual? Me inspira a ser una persona más parecida a la imagen que Dios quiere que yo tenga. Sí, puede ser una manera. O que me inspira más al liderazgo, que me inspira más a la oración. Hay personajes que eran fuertes en la oración, o personajes que tenían más actitud de guerra, valientes, que dieron un gran ejemplo. Bueno, por ejemplo, Gedeón puede ser, ¿no? Segundo paso, escriba una lista de todas las referencias en la Biblia acerca de esa persona. Entonces, una vez usted escoge el personaje, ahorita voy a buscar todos los versículos de la Biblia donde aparece ese personaje. Y para hacer eso, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? En la concordancia, ¿sí? O en el diccionario bíblico. O en la Biblia de estudio. Ahí busco el personaje, ¿sí? Y entonces al buscar el personaje me lanza todas las citas bíblicas posibles de ese personaje. Por ejemplo, en Esteban, digamos, hagamos de cuenta que ya tuvimos aquí la concordancia y ya los encontramos, y entonces resulta que la concordancia nos mandó para Hechos. Entonces, referencias de las Escrituras, ¿están todos en la hojita? Referencias de las Escrituras, segundo punto. Hechos 6, 3 al capítulo 8, versículo 2. Hechos 6, 3, desde capítulo 6, versículo 3, hasta el capítulo 8, versículo 2. Hechos 6, 3, ¿sí? ¿Ya? Empieza en 6.3, ¿sí? Desde el capítulo 6, versículo 3, hasta el capítulo 8. O sea, casi 2 capítulos en Hechos. Hablan de Esteban. O sea, pues si voy a hacer el estudio biográfico de Esteban, tengo que primero encontrar las referencias. Desde el capítulo 6.3 de Hechos hasta 8.2, tengo que leer todos esos 2 capítulos. La idea sería que ahorita mismo lo leyéramos acá. Pero son 2 capítulos. Creo que el tiempo nos alcance. Hechos, aparte otra, Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Y Hechos 22, 20. Leamos una parte, ¿sí? No nos va a alcanzar leerlo todo, pero pues, métodos de estudio bíblico es estudiar la Biblia. Hechos 6, Hechos 22, 20. En Hechos 6, 3, vamos a ir a Hechos 6, versículo 3. Dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Están conmigo? ¿Sí? Hechos 6, 4, vamos al 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí habían varias perícopas, les expliqué las perícopas. Seguimos una nueva perícopa, versículo 8. Esta nueva perícopa va desde el 8 hasta el final del capítulo. Dice, y Esteban, arresto de Esteban es el título en la Reina Valera del 60. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban, ¿no? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuántos están siguiendo la lectura? ¿Seguro? Pero hasta aquí, ¿qué características? ¿Encontraron algunas características en Esteban? Sí, ya hemos visto algunas características en Esteban hasta ahí, ¿sí? Todo el capítulo 7, que son 60 versículos. El capítulo 8, versículo 1 y 2 termina. O sea que prácticamente son todo el capítulo 7. Todo el capítulo 7 está hablando sobre que a Esteban lo acusaron de que él estaba blasfemando en contra del templo. Todo el capítulo 7 Esteban se está defendiendo de la acusación que ellos levantaron contra él, de que él estaba en contra del templo. Pero entonces les explica qué era el templo. Ese es un sermón, Esteban, impresionante, donde explica el templo desde el Antiguo Testamento hasta la era de la gracia en Jesucristo. O sea, les hace un sermón de apología, de explicación bíblica de qué era el templo. Y después de hacer esa explicación, él les dice a ellos, ustedes mataron al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Y como él los acusa de esa forma, entonces se levantan todos con rabia, con ira, y cogen piedras y le quitan la ropa, ¿sí? Y por ahí estaba un personaje al lado llamado Saulo, el que después se convirtió en el gran apóstol Pablo, y estaba por ahí al lado, y dice, sí, está bien que lo maten, tráigame la ropa, yo les tengo la ropa, yo les ayudo. Y entonces Pablo cuidó la ropa de Esteban, lo desnudaron y lo empezaron a apedrear. Y dice aquí la narración al final del capítulo 7, que él, puesto de rodillas, clamó en gran voz al Señor y dijo al Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 60. O sea, no les gustó el sermón que predicó. Sí. Tanto no les gustó que lo asesinaron. Porque le estaba diciendo la verdad. Sí, o sea, no hay forma más cruda de decir la verdad que la forma en que él se la dijo. Y con unos argumentos impresionantes. Entonces, ahí podemos ver muchos aspectos de una biografía. ¿Sí? Bien, imagínense la medio biografía de este personaje. ¿Por qué escogieron a Esteban? Ya lo leímos. Porque era un varón ¿qué? ¿Lleno de qué? De dos cosas. De sabiduría y de qué? Y del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba dispuesto a lo que fuera porque ya su vida era para Dios. Y al final dice también el texto en los versículos anteriores que era tanta la llenura de Dios de Esteban que él, cuando estaba arrodillado antes de que lo apedrearan, él miró hacia el cielo y ¿qué vio? Vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Imagínense. Tener esa visión justo antes de morir. Y los que lo estaban viendo, ¿cómo lo vieron? Los que estaban a punto de apedrearlo,
pues, teníamos que leerlo todo, sino que es que por tiempo no alcanzamos a leerlo. Hubiera sido espectacular que lo leyéramos todo. Pero dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Imagínense cómo estaba lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo, mirando la gloria de Dios. Yo creo que él estaba teniendo tanta experiencia en ese momento con Dios que él, pues, obviamente tuvo que haber sido un dolor físico por las piedras que le lanzaron, pero él en ese momento estaba lleno del poder de Dios. O sea, él no estaba muriendo triste. Él sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo en ese momento de su muerte. Esa es la muerte de Esteban. Entonces la biografía completa es tremenda, ¿no? ¿Sí? Porque es importante leer la Biblia y estudiarla. De otra manera, pues, ¿cómo podríamos nosotros acercarnos más a Dios? ¿Sí? O entender mejor. Entonces uno dirá, uy, yo quiero ser como Esteban. Sí, tremendo, ¿sí? Estoy dispuesto a lo que sea. O tan lleno del Espíritu Santo. Otra cosa, Esteban tenía tanta sabiduría que les pudo explicar, o sea, un análisis sistemático, no tenía diccionario, no tenía comentario bíblico, pero tenía en su cabeza toda la explicación del por qué el templo no era importante ya en ese momento, sino que era importante nosotros como templo y lo que Jesucristo hizo al morir por nosotros. Y les hizo una apología o una explicación teológica, bíblica del templo a gente religiosa que sabía muy bien del templo. Y obviamente no estaban para nada de acuerdo con su explicación, y menos porque eso significaba que les iba a destruir todo su sistema religioso, y que eso significaba que ellos habían matado al Mesías, que los estaba acusando literalmente de matar al Salvador. Entonces blasfemó, está blasfemando, entonces lo asesinaron. Entonces, en el punto número 3, en el cuadro número 3, después de leer, vamos a leer Hechos 11:19, ¿qué dice? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa, Hechos, estamos en Hechos. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solo a judíos. ¿Qué pasó después de que mataron a Esteban? No. ¿Y por qué se esparcieron? Por causa de una gran persecución que se levantó. O sea, mataron a Esteban y dijeron, se armó o sea, aquí acabamos con uno. Ahora los vamos a perseguir a todos, y en Jerusalén empezaron a perseguir a todos los cristianos. Entonces, ¿qué les tocó hacer a los cristianos? Salir de Jerusalén. Por ahí están utilizando otro término que yo no lo sé aquí, pero está bien. Se armó la tremenda. Entonces, empezaron a perseguir a todos los cristianos, y ellos salieron a otras regiones, los cristianos, y no se atrevían a hablarles, sino solo a judíos, acerca de Cristo. O sea, los persiguieron después. O sea, eso fue como el bogotazo, ¿sí? Como el inicio de la persecución. ¿Sí? Leamos otro texto, Hechos 22, 20. Les recomiendo leerlo todo, el capítulo 7. O sea, ya después de esto los dejé inquietos para que lean el capítulo 7. Hechos 22, 20. Dice así. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Ya tiempo después, ya en Hechos ya se había narrado su conversión, y ahora Pablo está diciendo, yo estaba ahí cuando lo mataron y yo consentía, o sea, yo estaba de acuerdo en que lo mataron. Tremendo, ¿no? Y después Pablo se convirtió, habiendo sido testigo de un homicidio, y habiendo sido cómplice de un homicidio, y estando de acuerdo con un homicidio. Después dice, yo estaba ahí, pero ahora me arrepiento. O sea, estoy contando que yo vi cuando lo hicieron. Eso nos deja todo un marco de referencia para estudiar la vida de Esteban. Entonces, primeras impresiones y observaciones. Yo le voy a dar a usted ya, pero quiero que las escriban en este momento. ¿Qué impresiones y observaciones tiene de...? Escríbales. Les doy 30 segundos. En el cuadro número 3.
primeras impresiones y observaciones después de leer el texto. Ese es el tercer paso, ¿no? Escriba sus primeras impresiones. Es lo que llamamos el primer borrador. ¿Cuál es mi primera impresión del texto? Lea las referencias, haga anotaciones, escriba las primeras impresiones que tenga de esa persona, de Esteban. Escriba las observaciones e información importante. Haga una lista de problemas o dificultades que haya descubierto en la vida de ese personaje. Primera observación. ¿Sí? ¿Listo? Se acabaron los 30 segundos. Después lo pueden completar. Les voy a decir qué tengo yo aquí en este ejemplo del que ya había desarrollado ese estudio. Dice, Esteban fue uno de los primeros cristianos que tuvo un gran testimonio en la iglesia. Fue un poderoso predicador y testigo y estuvo dispuesto a morir por su fe. Ese es un ejemplo de una primera impresión del estudio biográfico. ¿Listo? Todos tienen la hojita, ¿sí? Todos tienen esfero, ¿sí? Listo, pues muy bien. Cuarto paso. Prepare un bosquejo cronológico. Segundo borrador. Un bosquejo de la vida de él. ¿Qué es un bosquejo? Bosquejo es un conjunto de frases que indican que están divididas por puntos. Por ejemplo, puede ser A, B, C. ¿Sí? Por ejemplo, si tomara yo a Moisés como sermón biográfico y voy a hacer un bosquejo de la vida de Moisés, a Moisés generalmente lo dividen en cada 40 años. 40, 80, 120, porque él vivió 120 años, Moisés. Los primeros 40 años son 40 años, por ejemplo, la parte A de la división cronológica. Cronos, tiempo, lógica, logos, o sea, a través del tiempo. O sea, cuando yo estoy hablando de una cronología, estoy hablando de infancia, edad adulta y vejez, por ejemplo, ¿sí? Eso es cronológico, ¿sí? Para hacer una biografía de alguien. Entonces, por ejemplo, Moisés, sus primeros 40 años fueron en la corte del faraón, donde aprendió a ser alguien. Moisés en la corte del faraón, primeros 40 años, donde aprendió a ser alguien. Los siguientes 40 años fueron 40 años en el desierto de Madián, ¿sí? Donde aprendió a no ser nadie, ¿sí? Los primeros 40 años aprendió a ser alguien. Los siguientes 40 años en el desierto, donde aprendió a no ser nadie, ¿sí? Y los últimos 40 años en el desierto también, donde aprendió que Dios es alguien. Sí, tremendo, ¿no? Una manera de dividir cronológicamente la vida de Moisés. ¿Cómo dividiríamos la vida de Esteban? Aquí hay un posible bosquejo. Aquí yo tengo un bosquejo de 4. A, B, C y D. La primera, A. La primera parte en la vida, cronológicamente. Lo que primero encontramos ahí en lo primero que leímos fue que la iglesia lo escogió para que fuera un diácono. Diácono, ¿cierto? Entonces, la primera iglesia lo escogió como un líder. Hechos 6:5. Entonces, la primera parte escriba, un bosquejo se escribe así, punto. Cuando usted va a predicar, usted tiene que hacer un bosquejo. Yo no sé cómo es que hay gente que predica sin bosquejo. Bueno, es posible predicar sin bosquejo. Pero su predicación va a ser mejor si tiene un bosquejo, se lo aseguro. Se pone punto, la primera iglesia la escogió como líder. Aparte, 1, para ayudar a resolver un conflicto. Hechos 6:5. Hechos 6, 5. En Hechos 6, 5
Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, de Nicanor, a Parmenas, bueno, y al prosélito de Antioquía. Porque había un problema en ese momento. El problema era que los apóstoles se estaban dedicando a repartir comida con las viudas y estaban descuidando su ministerio de la palabra. Entonces necesitaban escoger gente que solucionara ese problema. Y entonces escogieron a Esteban. Lo escogieron para solucionar un problema. 2, aparte, sobre la base de ciertas características de piedad, por ejemplo. Entonces lo primero es, lo escogieron, él fue un líder, fue escogido como líder. Fue escogido como líder. Primero, para ayudar a resolver un conflicto. Y 2, sobre la base de ciertas características de piedad. ¿Cuáles eran las características de piedad? Que tenía fe y que era lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué escogieron a Esteban para esa labor? Porque tenía fe y porque estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que en la iglesia, cuando vamos a escoger a un líder, es bueno escoger a gente que tenga ¿qué? Fe y llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la primera etapa en la vida de Esteban. B, sigamos en el bosquejo, la parte B, ya tenemos la B. B, tuvo la segunda etapa, la primera etapa fue que lo escogieron como líder, la segunda etapa es la etapa ministerial. Tuvo un amplio ministerio. Su ministerio tuvo 3 características. Primero, atendió a las mesas, o sea, se dedicó a esa parte administrativa de la iglesia también, Esteban. 1, ¿sí? 1 del B, así se hace un bosquejo. B1, ahora B2. Eso lo encuentran en Hechos 6, 2 y 5, ¿no? Atender las mesas, Hechos 6, 2 y 5. Segundo aspecto es de Esteban en cuanto al ministerio, hizo milagros. Tenía un ministerio de milagros, impresionante. Las sanidades que ocurrían por medio de él. Eso está en Hechos 6, 8. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tenía un ministerio de milagros. Tercero, predicó y enseñó con poder. Hechos 6, 10. Dice, pero en el versículo 10, en Hechos 6, 10, lo leímos ahorita, pero no podían resistir a la ¿qué? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Tenía tanta sabiduría y tanto conocimiento que cuando él predicaba la gente no lo podía, sus contradictores no tenían nada que decir. Era tan elocuente que, mejor dicho, en otras palabras, los dejaba a todos callados. ¿Sí? Era un hombre poderoso. Eso es en cuanto a su ministerio. Esa es otra etapa que podemos ver aquí en la vida de él. Tercera, C. Sufrió persecución. Un hombre que no solamente había sido escogido con un líder y había tenido un amplio ministerio, sino que sufrió persecución. En Hechos 6:9 dice que sufrió persecución y oposición de judíos extranjeros. Hechos 6:9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ellos empezaron a disputar con él, o sea, trataban de ponerle oposición. ¿Sí? ¿Estaban bien? ¿Sí? ¿O alguna pregunta? Cuéntame. ¿O están perdidos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos? Si no están bien, dígame, paramos. ¿Sí? Bueno, sufrió persecución, estamos en la parte C. Estamos A, B y C. A tiene 1 y 2, B tiene 1, 2 y 3. C, 1. Sufrió la oposición de judíos extranjeros, Hechos 6:9. Segundo, lo acusaron falsamente, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pagaron un soborno para que dijeran mentiras, que ellos habían dicho palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
O sea, fue acusado falsamente y sobornaron a personas para que dijeran ese falso testimonio de él. Tremendo, ¿no? Tercero, lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Hechos 6, versículos 12 al 14. Ya fue cuando fue arrestado, ¿sí? Con falsos testigos, los que habían sido sobornados, lograron que lo arrestaran y lo llevaron al Sanedrín. Podemos seguir haciendo más bosquejo. De esa parte 3 podemos sacar A, B y C y D. Todo bosquejo se hace así, ¿sí? Usted está aprendiendo a hacer un bosquejo, ¿sí? Es muy importante para predicar, muy importante. Nunca predique sin bosquejo, nunca. Nunca predique sin bosquejo, porque usted termina diciendo disparates en el púlpito o cosas que se le ocurren. En cambio, el bosquejo le ayuda a mantenerlo usted enfocado a lo que tiene que decir, ¿sí? Y el Espíritu Santo le va a dar más, pero tenga una base para poderse parar al frente a predicar, ¿sí? Esta es una escuela de formación, ¿o no? Pues ahí vamos con calma y creyendo que cada paso es importante. En ese arresto ocurrieron varias cosas. Falsos testigos testificaron en su contra. A. B. Se defendió con una revisión magistral de las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que yo ya les expliqué. La parte B es, se defendió. La B. La A es, falsos testigos se levantaron en su contra. Estamos en la A del 3, del C. Estamos en 3, ¿sí o no? ¿Sí? Estamos en el C. Estamos en C. De ese ya les dije 1, 2 y 3. Y dentro de ese 3 estamos en A, falsos testigos se levantaron en su contra, y B, se defendió él con una revisión magistral de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, hizo un estudio bíblico del Antiguo Testamento desde el capítulo 7, versículo 2, hasta el versículo 53, hizo una explicación y una defensa, se defendió, se supo defender. Y por último, D, una chusma airada lo linchó, Hechos 7, versículos 57 al 60. Una chusma airada lo linchó. Último, D. La parte D, ya acabamos la parte C, ahora la D. Tuvo un ministerio después de su muerte. Tuvo un ministerio después de su muerte. La persecución hizo que la iglesia se extendiera. Después de que él murió, su ministerio siguió teniendo efectos porque hubo una persecución sobre la iglesia y esto hizo que la iglesia se extendiera más. ¿Cuántos me están siguiendo? Muy bien. Punto número 5. Ahora del sermón. Paso número 5 de un estudio biográfico. Ahora sí vamos al quinto, ¿sí? Ya acabamos con ese cuadrito. No sé si lo escupo todo en ese cuadrito. Estaba muy pequeño. Quinto, conozca algo del interior de la persona. Ya hicimos, el paso anterior fue armar un bosquejo de toda la vida, cronológicamente, ¿sí? Pensábamos que la persecución, o que lo escogieron como líder, que después lo capturaron, después lo persiguieron, después se defendió y después un ministerio después de la muerte, ¿sí? Cronología, y con un bosquejo claro. Esa es la estructura de la Biblia. Otra, vamos a la siguiente. Es importante, el quinto paso, conocer algo del interior de la persona. Regrese otra vez a la referencia bíblica, o sea, al texto otra vez. Vuélvalo a leer y busque posibles respuestas para estas preguntas. Yo aquí tengo estas preguntas. Pues ustedes no tienen estas preguntas. Pero si las quieren tener, yo se las puedo enviar. Háganle estas preguntas a esos textos que ya vimos. Voy a leer algunas porque son 70 y pico de preguntas. Primero,
¿Quién escribió lo que sabemos de esa persona? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas, el médico. Era médico. Él fue el que escribió el libro de los Hechos. Pues, sí, pero lo más probable es que haya sido Lucas. Sí, sí, pero pues como por tener una idea, sí, más o menos quién lo pudo haber escrito, porque lo más posible es que sí haya sido Lucas. Pero pues como de Hebreos, ¿no? Porque Hebreos tampoco dicen todos que fue el apóstol Pablo, pero la carta de los Hebreos no la escribió el apóstol Pablo. Definitivamente no la escribió el apóstol Pablo. ¿Qué dijo la gente acerca de esa persona, por ejemplo? No se preocupen, solamente lo voy a leer porque no pueden escribir todo esto. Yo se los envío. Si quieren los pongo en el WhatsApp de la iglesia y lo pueden tener. Pero rápidamente, ¿qué dijo la gente en cuanto a la fama? ¿Qué dijo la gente de esa persona? ¿Qué dijeron los amigos de él? ¿Qué dijeron los enemigos de él? ¿Qué dijo su familia? Si tenía esposa, si tenía hijos, hermanos, hermanas, parientes. ¿Qué dijeron de él? Todo lo que hayan dicho de él, ¿sí? Entonces ahí se va ampliando ya el panorama de todo lo que dijeron de Esteban. De él sí dijeron cosas, ¿no? ¿Qué dijeron de Esteban? Los enemigos dijeron unas cosas. ¿Y la iglesia qué dijo de él? Que era un hombre de qué? De fe, de sabiduría, ¿sí? ¿Y qué dijeron los enemigos? Ese es un mentiroso, ese inventó cuentos ahí de Moisés y del carácter. ¿Cuáles fueron sus metas? ¿Tenía alguna meta, motivos? ¿Cómo eras en su casa, él, esa persona? ¿Cómo respondió al fracaso, si tuvo fracasos? ¿Se desanimaba con facilidad? ¿Cómo respondió ante la adversidad? ¿Manejó bien la crítica? ¿Cómo respondió al éxito? ¿Se enorgullecía cuando lo alababan? ¿Cómo respondió a las trivialidades y cosas mundanas de la vida? ¿Fue fiel en las pequeñas cosas? Todo eso usted le puede preguntar al texto. Y esas respuestas usted las va a escribir en el en el cuadrito número 5. Va a escribir todo lo que se encuentra del carácter de él, o sea, del carácter, principalmente del carácter. ¿Cuán presto estaba a obedecer a Dios cuando le dijo Dios que hiciera algo? Esteban sí estuvo presto a obedecer a Dios, tremendo, impresionantemente. ¿Qué tan rápido se sometió a la autoridad ordenada por Dios? ¿Sí se sometió o no? Bueno, ese es el quinto paso. Yo aquí tengo algunas respuestas que ya pueden ustedes llenar, sin embargo, vamos a empezar a decir. En el quinto paso, aquí yo tengo A, B, C, D, E. No se las voy a dictar, solo se las voy a leer, para que ustedes lo hagan en su casa. A, ¿por qué lo escogieron para que fuese un líder? Respuesta, porque, primero, A1, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A2, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A3, era un hombre lleno de gracia de Dios y del poder de Dios. Hechos 6:8. O sea, vamos a encontrar todas las características del carácter de Esteban, ¿sí? Todo el carácter que él tenía. ¿Por qué lo escogieron? Porque conocía las Escrituras. Hechos 7, del 2 al 53, cuando él da toda esa explicación del templo, se nota que conocía las Escrituras. Y hay gente que se queja en la iglesia porque, ¿y a mí por qué no me escogieron? ¿Cuál es la respuesta? No te escogen, ¿por qué? Porque no eres un hombre de fe ni de lleno del Espíritu Santo. Segundo, porque no conoces las Escrituras. ¿Sí? Es sencillo, ¿cierto? Pues si lo aplicáramos acá a la iglesia. Estas deberían ser las características para escoger a los líderes de la iglesia. Las de Esteban, estamos poniendo un ejemplo nada más, ¿sí? Mire todo lo que uno aprende con un estudio bíblico y biográfico. B, ¿cuál fue su respuesta a las falsas acusaciones? Ahí se nota el carácter de Esteban. Mire, conservó la calma, permaneció en silencio y solo contestó cuando el sumo sacerdote lo interrogó. Habría que leer todo el capítulo 7 para que ustedes vean eso. C, ¿tiene su vida algún paralelismo con la de Jesús? Es una buena pregunta que se le puede hacer a los personajes. Sí, lo acusaron falsamente igual que a Jesús.
demostró amor y preocupación por sus acusadores y sufrió una muerte inmerecida. D. ¿Cuál fue su actitud respecto a sus verdugos? ¿Qué actitud tuvo? Los perdonó, incluso hasta el punto de orar para que Dios los perdonara de que lo estaban asesinando. Y ¿cuáles fueron los resultados a largo plazo de su vida? Ministerio y muerte. Resultados a largo plazo. Impulsaron el plan de Dios. Su muerte hizo que los discípulos se esparcieran y llevaron el evangelio a otras partes de Judea, Samaria y demás regiones, y más allá de Palestina, en cumplimiento de Hechos 1:8. Su muerte también ayudó a llevar al apóstol Pablo al Señor. Tremendo, ¿no? Entonces, como ya se acabó el tiempo, falta el paso 7, 8 y 9. Y como todavía tenemos un minuto, continuamos el próximo miércoles. Pero quiero darle el paso 7 para que usted lo adelante en su casa. Muestre cómo otras verdades bíblicas se ilustran en la vida de Esteban. O sea, usted después de leer tanto Hechos, ¿usted qué hace? Empieza a pensar en otros versículos que hablan de cosas que tienen que ver con Esteban, ¿sí? ¿Qué características tiene él y que se pueden encontrar en Proverbios o en el Evangelio, en otros lados? Características de él, ¿sí? ¿Cómo otros textos de la Biblia apoyan o muestran características de Esteban? Bueno, no sé si han aprendido algo esta noche, ¿sí? ¿Están listos para hacer el estudio bíblico biográfico? La recomendación esta noche entonces es que por favor escojan otro personaje y hagan hasta donde vimos ahí, por lo menos estos 7 puntos, escojan otro y hacen el estudio hasta ahí. Y volvamos solamente hacen 5 pasos, nada más, 5 pasos, los 5 primeros pasos de ese estudio. Eso nos puede tomar toda una vida, ¿sí? Estudiando un personaje nos puede tomar mucho, pero es un buen método para conocer la palabra de Dios. Les voy a dar qué personajes pueden escoger. Pueden escoger a Andrés, el apóstol, ¿sí? Pueden escoger a se me perdieron. Aquí está. Puede escoger a Ruth. Pueden escoger también a Daniel, pero eso es más profundo, les va a tomar mucho tiempo. O a María de Betania, ¿sí? Hay un libro que quiero recomendarles para que lo lean. Escríbanlo, si lo pueden conseguir. Si no lo tienen, yo lo tengo en PDF, se los puedo enviar. Se llama Todas las mujeres de la Biblia. Todas las mujeres de la Biblia, de Herbert Lockyer. Todas las mujeres de la Biblia. Ahí ese libro está lleno de estudios biográficos de mujeres de la Biblia. Okay, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles continuamos con métodos de estudio bíblico. Terminamos este método de estudio biográfico y si podemos seguimos avanzando al siguiente. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo. Al final tienen 2 tareas. Una es esta y hacer la de la pasada, pues ya no tienen que hacerla porque ya la hicieron, ¿cierto? Entonces, el método devocional los voy a recoger al final. No sé si habrá algún premio para todos aquellos juiciosos que hicieron las tareas con amor y cariño. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar en este lugar. Llévanos en paz y en seguridad a nuestros hogares. Todo peligro de inseguridad se ha quitado de nuestro camino. Permítenos retornar el próximo domingo, Señor, encontrarnos en esta cita del cielo contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Una buena noche para todos. A las personas que estuvieron conectadas, Dios les bendiga también. Esperamos en este lugar y a los